Hola a todos, hoy prepararemos una tarta de mousse de limón sin gluten. Si quieres ver cuánto te ahorras haciéndola en casa, quédate hasta el final. Para preparar esta tarta vamos a necesitar nata para montar, limones, huevos, galletas María sin gluten, azúcar, mantequilla, gelatina en polvo y colorante alimenticio. Empezamos triturando entre 15 y 20 galletas María sin gluten, dependiendo del tamaño del molde. El mío es de 24 y he puesto 17 galletas Marías. A mí me gusta triturarlas con la picadora porque así quedan muy finas, muy pequeñitas. Las ponemos en un bol y le añadimos 50 o 60 gramos de mantequilla fundida, dependiendo de la cantidad de galletas que hayamos puesto. Yo he puesto 17 galletas y le pongo 60 gramos. Lo mezclamos muy bien y vamos formando lo que será la base de nuestra tarta. Y mientras yo mezclo, aprovecha para suscribirte, que es gratis y me ayudas mucho. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Forramos la base de un molde desmontable con papel de horno y lo enmantequillamos todo, paredes, el fondo, todo. Echamos la mezcla de mantequilla y galletas en el molde y lo esparcimos y chafamos con una cuchara. Intentamos que quede lo más plano posible, que cubra bien todo el fondo, y acabamos de prensarlo bien con un vaso que tenga el fondo plano, apretando bien todos los bordes y luego el centro, así queda mucho más compacto y luego no se nos desmontará. Cuando ya está listo, lo llevamos al congelador mientras preparamos el relleno. Para preparar el relleno, lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien la piel de un limón y rallaremos la piel con mucho cuidado de no llevarnos la parte blanca, que es muy amarga. Por otra parte, exprimiremos 2 o 3 limones más hasta conseguir 75 ml de zumo de limón. Y en un vaso hidrataremos 14 gramos de gelatina en polvo sin gluten junto con 4 cucharadas soperas de agua. Removeremos un poquito y dejaremos 5 minutos que se vaya hidratando. Pasados los 5 minutos, calentaremos en un cazo el zumo de limón y la gelatina hidratada. Iremos removiendo para que se disuelva y antes de que hierva lo retiraremos del fuego y lo dejaremos templar. A continuación separamos las 4 claras de los 4 huevos y las yemas las podemos reservar para hacer una crema catalana. Aquí te dejo el enlace. Y repartimos 120 gramos de azúcar, la mitad con las claras y la mitad con la nata para montar. Primero montaremos la nata. Recordad que la nata tiene que estar muy fría y tiene que tener como mínimo un 35% de grasa. Cuando veamos que comienza a espesar, estaremos muy atentos porque coge consistencia muy rápidamente y si nos pasamos de batir, se convertirá en mantequilla. Ya tenemos la nata montada. Vamos ahora a montar las claras a punto de merengue. Así como la nata la montamos a velocidad media-alta, las claras de huevo mejor montarlas a velocidad media-baja. Cuanto más tarden en subir, más tardarán luego en volver a bajar. Con esta consistencia es como tienen que quedar. Añadimos la ralladura de limón a la nata montada. Le añadimos el zumo de limón con la gelatina y vamos mezclando con movimientos envolventes para que no se baje la nata, para que conserve todo el aire que le hemos añadido. Con estas cantidades nos saldrá un pastel de 1,2 kg más o menos, para unas 8 o 10 personas. Vamos removiendo con paciencia. Cuando el zumo ya está integrado con la nata, añadimos las claras a punto de merengue, despacito, poco a poco. Primero un poquito, removemos, seguimos con los movimientos envolventes, muy importante. Y con paciencia añadimos otro poquito más, hasta que las tengamos todas integradas y nos quede esta textura. Sacamos la base que teníamos en el congelador y ya vamos a poner el relleno de nuestra tarta.
Esparcimos bien la mousse por toda la base de la galleta, intentando que quede lo más nivelado posible, lo más recto posible. Así, con mucho mimo, vamos volteando la tarta para que nos quede bien lisita. Y ahora la pondremos en el congelador un mínimo de 3 horas. Ya solo nos falta hacer la cobertura con 125 ml de zumo de limón que llevaremos a ebullición junto con 125 gramos de azúcar. Hidratamos 4 gramos de gelatina en polvo sin gluten con una cucharada de agua y se la añadimos al zumo de limón que tenemos hirviendo con el azúcar, apagamos el fuego y añadimos el colorante alimenticio de color amarillo, un poquito, según veamos la intensidad de color que queramos. Lo ayudamos a disolver removiendo con la espátula y dejamos templar. Sacamos la tarta del congelador, le echamos la gelatina por encima. Mirad qué color tan bonito ha quedado y la repartimos bien. La dejaremos un par de horas más en el congelador para que cuaje la gelatina y ya la tendremos lista para servir y adornar. Desmoldamos con cuidado y yo en esta ocasión he elegido limón y frutos rojos para adornar la tarta. Cada uno puede elegir lo que más le apetezca. Ya ves lo fácil que es hacer esta tarta en casa, lo bonita que queda y te sale mucho más barata que comprada en la pastelería. Si te ha gustado esta receta, dale like, compártela y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no dejes de ver estas otras sugerencias. ¡Hasta la próxima!